Gasté $45,000 para financiar el viaje de la familia de mi esposa a Europa. Pero en el aeropuerto, mi esposa dijo, vaya, olvidé pagar tu boleto, deberías quedarte en casa. Y su cuñado estuvo de acuerdo. Me quedé en silencio y me alejé. 10 minutos después, hice algo que hizo que, al aterrizar, ellos solo gritaran en shock. Estaba de pie en el vestíbulo de River Valley Credit Union, con mi anillo de bodas en la mano, cuando la funcionaria del banco miró por encima de sus gafas a mi esposa y dijo, señora, en 34 años aquí, nunca he visto a alguien vaciar la jubilación de un hombre y luego intentar vaciar su dignidad también. Si quieren saber cómo un tipo tranquilo, de clase trabajadora de Iowa, terminó dinamitando su matrimonio frente a la mitad de la cooperativa de crédito, tienen que empezar en la puerta B7 del aeropuerto de Cedar Rapids, y en la razón por la que siquiera pagué un centavo en primer lugar. Me llamo Mark Ellison. Tengo 54 años y he pasado toda mi vida adulta reparando maquinaria pesada para el Departamento de Obras Públicas de Cedar Rapids. No soy rico, ni de cerca. Pero tras 30 años en el trabajo, viviendo con cuidado sin viajes lujosos, sin autos nuevos, y ahorrando cada dólar sobrante, había logrado apartar un colchón de seguridad de $45,000 en una cuenta de jubilación. No era dinero para lujos, ni para viajar por el mundo, era solo un amortiguador, algo que todo hombre trabajador duerme mejor sabiendo que tiene. Durante años, Lori, mi esposa de 22 años, se quejó de que nunca tomábamos vacaciones reales. Pero la verdad era que no podíamos, no a menos que ahorráramos durante años para un viaje incluso modesto. Entonces, la primavera pasada, todo cambió. Su padre, Harold, fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca congestiva en etapa temprana. No era crítica, pero sí lo suficientemente seria como para que caminar largas distancias lo agotara. Lo suficiente como para que los médicos le dijeran que disfrutara de viajar más temprano que tarde. Una noche, Lori se sentó frente a mí en nuestra pequeña mesa de cocina, girando su anillo de bodas de la manera en que lo hacía cuando estaba nerviosa. Mark, dijo, papá quiere un último gran viaje. Uno real. No solo Branson o Chicago. Quiere ver Europa. Roma especialmente. Hizo una pausa, suavizando la voz. Quiere que vayamos todos, toda la familia. Asentí lentamente. Eso es grande. Él no sabe cuánto tiempo podrá seguir viajando. Quiere recuerdos. Entonces ella agregó la parte que me enganchó por completo. Quiere hacerlo antes de que nuestro matrimonio se enfríe. Me dijo que un viaje puede arreglar muchas cosas. Sentí eso en el pecho porque nuestro matrimonio se había enfriado. Pequeñas discusiones, largos silencios, ella volviéndose más distante cada año. Si esta era una forma de reconectar, de mostrarle a su familia que realmente me importaba, estaba dispuesto a intentarlo. Así que cuando preguntó, ¿podríamos usar parte de tu colchón de jubilación? ¿Solo esta vez? Todos los demás están ajustados de dinero y papá no tiene mucho tiempo. No dije que sí de inmediato. Pero pensé en Harold, un hombre amable, la única persona en su familia que me trataba como a un verdadero yerno. Esto no era yo invitando a toda la familia. Esto era yo dándole algo a él mientras todavía tenía la oportunidad de caminar por calles empedradas y probar el verdadero café italiano. Así que dije, usaremos algo de eso, no todo. Pero aquí está la parte que Lori convenientemente omitió hasta más tarde, de alguna manera, algo, se convirtió en la mayoría. Y para cuando la agencia de viajes finalizó todo, el total llegó a los $45,000. No porque yo estuviera gastando ciegamente, sino porque me dijeron que el paquete era todo o nada. Necesitaban reservar todo junto para las adaptaciones médicas. Su familia no podía cubrir su parte, y Harold no tendría otra oportunidad. Me dije a mí mismo que estaba bien. Estaba haciendo algo significativo por él, por ella, por nosotros. Así que sí, pagué la mayor parte del costo. No porque fuera estúpido, sino porque me importaba, y porque creí en la historia que Lori me contó. Y de alguna manera, eso hizo que la traición en el aeropuerto fuera aún más aguda. La mañana del vuelo, arrastré 3 maletas hasta la camioneta. 2 de ellas ni siquiera eran nuestras. La respiración de Harold era pesada, y no quería que levantara nada. No me molestó. Estaba haciendo lo que cualquier hombre decente haría.
En el aeropuerto, la terminal resonó con ese tono plano y familiar del anuncio. Vuelo 247 a Roma, abordando ahora en la puerta B7. Las ruedas de las maletas repiqueteaban en el piso de baldosas. Lori y su familia caminaban delante de mí, hablando emocionados sobre helado y góndolas. Yo me quedé unos pasos atrás, sosteniendo dos maletas pesadas en mis manos, con una correa cortándome el hombro. Entonces Lori se volvió con una sonrisa brillante y ensayada. Mark, qué curioso. Odié ese tono al instante. ¿Qué es curioso? Ella soltó una pequeña risa. Olvidé pagar tu boleto. La miré fijamente. ¿Qué quieres decir con que, olvidaste? Ella se encogió de hombros. Cuando agregué todos los boletos de la familia, pensé que el tuyo se procesaría más tarde, pero el sistema debe haber cancelado el tuyo. Están llenos ahora. Su voz subió de volumen para que todos alrededor escucharan. Has trabajado duro toda tu vida, Mark. Te mereces quedarte en casa y descansar mientras nosotros creamos recuerdos. Su cuñado, Darren, resopló. Sí, hombre. Todo ese caminar y las escaleras te acabarían. Sentí como mi cara se calentaba. La gente se volteó. Una mujer con traje de negocios realmente hizo una mueca de dolor por mí. Dije en voz baja, Lori, ¿por qué no me lo dijiste antes de hoy? Porque, espetó ella, sabía que harías un gran escándalo al respecto y estresarías a papá. Iremos nosotros esta vez. Tú tómate un descanso. Te traeremos recuerdos. Harold estaba de pie, cansado. Harold parecía culpable. Pensé que íbamos todos, murmuró. Pero Lori lo interrumpió y lo guió hacia la puerta de embarque. Papá, no empieces. Ya vamos tarde. Luego se volvió hacia mí. Enviaremos fotos. Eso fue todo. Sin disculpas, sin dudar. Simplemente alejándose con las personas por las que me había endeudado para enviar a este viaje. Los vi escanear sus pases de abordar, los vi desaparecer por el puente de abordaje, vi la puerta cerrarse con un suave golpe final. El vuelo 247 a Roma está cerrado. Y en ese momento, parado allí con los brazos adoloridos de cargar el equipaje de otras personas, escuchando cómo el sonido de las ruedas se desvanecía, me di cuenta de algo doloroso pero liberador. No era parte de esa familia. No realmente. Ya no. Caminé lentamente de regreso por la terminal. Las luces eran demasiado brillantes, el aire demasiado frío, mi corazón sorprendentemente estable. Había cometido un error, sí, pero no porque fuera tonto, sino porque había sido compasivo. Y la compasión dada a las personas equivocadas se convierte en un arma usada en tu contra. Y esa comprensión es lo que alimentó todo lo que vino después. Conduje de vuelta a mi entrada después de dejar el aeropuerto, pero no salí de la camioneta. Simplemente me quedé sentado allí, con las manos aún agarrando el volante, mirando la puerta del garaje como si tuviera respuestas. Mi pecho se sentía hueco. No como un corazón roto, sino como ese momento después de una larga caída donde finalmente golpeas el suelo y tu cerebro aún no se ha puesto al día. Había gastado casi todo mi colchón de seguridad, dinero que ahorré durante décadas para honrar el deseo de Harold, de un último viaje familiar. Por él. No por Lori. No por mí. Por el hombre que me trató como a una persona real. Y a cambio, Lori me trató como equipaje que olvidó cargar. Mi teléfono vibró. No miré. Luego vibró de nuevo. 3 vibraciones rápidas. Finalmente suspiré y lo saqué. Al principio, pensé que era Lori enviándome una disculpa. Pero no, era algo mucho peor, mucho más claro. Un chat grupal. Todo un hilo de mensajes. Y de alguna manera, tal vez por intervención divina, tal vez por un error kármico, me habían agregado al chat sin darse cuenta. Me desplacé hasta la parte superior. La primera línea me golpeó directo en el estómago. Lori, Mandy, bueno, eso fue más fácil de lo que pensé. Se tragó totalmente la excusa del boleto. Mandy, OMG, para. ¿En serio? Mark es demasiado confiado. Luego el que hizo que apretara la mandíbula. Darren, te dije que es una buena mula de carga.
Lleva las maletas, paga las cuentas, y no estorba. Me congelé. Luego cargó un nuevo mensaje, claramente enviado mientras rodaban por la pista. Lori, el viaje va a ser 1.000.000 de veces mejor sin él retrasando a todos. Pobre papá, aunque realmente pensó que Mark venía. Un emoji de risa y llanto de mi esposa sobre mí perdiéndome el viaje que financié para ayudar a su padre. Ese dolió profundamente. Luego vino el mensaje que cambió el interruptor en mi cabeza permanentemente. Darren, probablemente ya esté en casa viendo The Price is Right. Ese fue el momento en que la vergüenza se quemó y algo más agudo se instaló. Porque The Price is Right no era solo un programa de televisión para mí. Era lo que solía ver con mi papá antes de que falleciera. Un vínculo con mi infancia, un consuelo. Y ellos lo convirtieron en un insulto. El teléfono vibró de nuevo con otra joya. Lori, tomaremos fotos lindas sin él. Tal vez aprenda a ser más divertido. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. No tembloroso, no enojado. Simplemente harto. Entré a mi casa silenciosa y abrí el refrigerador por costumbre, con la intención de tomar una de las 6 cervezas artesanales elegantes que había comprado para el viaje, mi pequeño regalo para mí mismo. El tipo de cerveza en la que casi nunca derrochaba. Pero la estantería estaba vacía. Cada botella había desaparecido. En su lugar, pegada al metal frío, había una nota adhesiva de neón. Necesitaremos estas más que tú. Lentamente, cerré la puerta del refrigerador. El motor zumbaba con un sonido familiar y constante en una vida que de repente no se sentía estable en absoluto. Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Lori me había convencido de usar mis ahorros de jubilación para su papá. Me froté la frente y exhalé 2 veces. Luego saqué el sobre con los documentos de viaje del cajón de cosas varias. Mi nombre estaba en cada reserva. Mi tarjeta pagó cada depósito. Yo era el pagador. No Harold, no Mandy, no Darren, no Lori. Yo. Si Lori había mentido sobre olvidar el boleto, ¿sobre qué más había mentido? Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del chat grupal. Lori, en fin, las puertas se están cerrando. Escribiré cuando aterricemos. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. No la traición. No el dinero. El descuido. Me levanté tan rápido que mi silla raspó el azulejo. Luego levanté el teléfono y llamé a la agencia de viajes en Des Moines. Una mujer contestó. Midwest Horizons Travel. Habla Claire. Hola Claire, dije, y hasta yo me sorprendí de lo tranquila que sonaba mi voz. Mi nombre es Mark Ellison. Soy el pagador principal de la reserva número. ¿Cómo puedo ayudarla? Ella buscó la información. Sí, señor. 6 viajeros, 14 días, adaptaciones médicas marcadas. ¿Qué puedo hacer por usted? Con efecto inmediato, dije, congele todos los registros en hoteles y exija verificación de identidad y autorización del pagador antes de liberar nada. Ella vaciló. Señor, ¿hay algún problema con la reserva? Hay un problema con las personas usándola, dije. Todo se queda pagado. No cancele nada. Solo exija mi aprobación en cada parte. Absolutamente, señor. Ellison, dijo suavemente. Actualizaré el sistema ahora. Tap, tap, tap. ¿Hecho? Exhalé por la nariz. Gracias. Cuando colgué, la casa se sentía diferente. No más ligera, no más pesada, simplemente honesta. Por primera vez, no me estaba mintiendo a mí mismo sobre el estado de mi matrimonio. Esa tarde, conduje al puesto VFW 788. El lugar estaba tenue, cálido, familiar. Paredes con paneles de madera, banderas viejas, fotos de hombres que habían vivido vidas plenas y sobrevivido cosas mucho más grandes que un matrimonio roto. Tom estaba en su asiento habitual, 65 años, veterano de Vietnam, corte de pelo militar plateado. Un hombre que nunca endulzaba nada. Levantó la vista cuando me acerqué y me senté. Te ves como un tipo al que acaban de dar el lado equivocado del palo, dijo. Asentí.
Lori se fue a Europa sin mí. Bebió su cerveza, sin sorprenderse. Y mintió sobre por qué. Mintió sobre todo. Usó mis ahorros de jubilación, luego me llamó peso muerto. Tom dejó escapar un largo suspiro por la nariz. Esa mujer te ha estado desangrando durante mucho tiempo, Mark. Miré fijamente el anillo húmedo que su cerveza dejó en la mesa. Pagué todo el viaje porque pensé que ayudaría a Harold. Pensé que tal vez nos arreglaría a nosotros. Tom se recostó en su silla. Hijo, dijo, con voz baja y firme. El ejército me enseñó una cosa. Nunca declares la guerra. Solo corta sus líneas de suministro. Sentí que algo en mí encajaba en su lugar. No venganza, no rabia. Claridad. No quería lastimarlos. Simplemente no iba a dejar que me usaran nunca más. Cuando conduje a casa, Cedar Rapids se sentía tranquilo bajo el cielo de invierno. El tipo de tranquilidad que invita a pensar. Y me di cuenta de algo que era casi doloroso en su honestidad. Lori nunca tuvo la intención de que yo fuera a ese viaje. No por razones de dinero, no por razones de salud, no por logística. Ella simplemente no me quería allí. Los $45,000 no fueron un sacrificio por la familia. Fue el precio de ver la verdad. Y ahora que la había realmente visto, no iba a cerrar los ojos de nuevo. Cuando desperté a la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba sobre la encimera de la cocina, captando el vapor que salía de mi taza de Folgers. Era demasiado pacífico para el caos que sabía que se estaba desarrollando a miles de millas de distancia. Y por un momento, me sentí como si estuviera parado entre dos vidas diferentes. En una vida, yo era el hombre que había pasado meses planeando un viaje de ensueño para Harold. Un hombre que realmente me importaba. Un hombre que merecía más tiempo y alegría de lo que la vida le había dado. En la otra vida, yo era el hombre dejado atrás en la puerta B7 como una pieza de equipaje viejo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número italiano. Luego otro, y otro. No los abrí. Todavía no. En cambio, tomé un largo sorbo de café y miré mi reflejo en la ventana de la cocina. No parecía triste. No parecía enojado. Parecía libre. Después de unos minutos, finalmente revisé mi teléfono. Lori, Mark, no podemos hacer el check-in, dijeron que el pagador debe aprobar. Llámanos ahora. Seguido por Mandy, mamá está agotada y papá necesita sentarse. ¿Por qué harías esto? Y luego Darren, en toda su sabiduría, amigo, arregla esta basura ahora. Estamos atrapados en el mostrador como idiotas. Dejé el teléfono, abrí la despensa, tomé un par de barras de granola. Luego reservé un vuelo. No a Europa. A Phoenix. Mi hija Emily no esperaba saber de mí, mucho menos verme en persona. Pero contestó al primer timbre cuando llamé. Papá, ¿está todo bien? Me gustaría visitar, dije simplemente. Si la oferta sigue en pie. Hubo una pausa. Luego, sí. Sí, sigue en pie. Para esa tarde, estaba en un avión rumbo a cielos más cálidos. Por la ventanilla, las nubes se apilaban como millas de algodón. Y por primera vez en años, no estaba preocupado por nada. Cuando aterrizamos, el sol del desierto se sintió como una mano suave en mi espalda. Emily saludó desde su SUV, y cuando me abrazó, algo en mi pecho finalmente se aflojó. En su casa, el olor a cereal de canela y champú de bebé me golpeó tan pronto como entré. Lily, mi nieta, se lanzó contra mis piernas con sus calcetines rosas. Abuelo Mark, ¿te quedas a cenar? Sí, cariño, dije. Creo que sí. Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, Emily preparó té y se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Papá, dijo con cuidado, ¿qué pasó realmente? Así que le conté todo. El boleto olvidado. El chat grupal donde me llamaron mula de carga. Los $45,000 que había gastado porque creía que a Harold tal vez no le quedaban muchos viajes buenos. El hecho de que Lori torció su salud para usarla como palanca. El momento en la puerta B7 cuando se fue sin siquiera fingir que le importaba.
Y el congelamiento que había puesto en las reservas, legal, simple, protector. Emily se cubrió la boca a mitad del relato. Papá, eso es horrible. No te merecías eso. Lo sé, dije en voz baja. Pero no hice esto para vengarme de ellos. Lo hice porque finalmente vi la verdad. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Bien? Porque te golpearon donde más duele, en tu corazón y en tus ahorros. No devolviste el golpe. Solo cerraste la puerta. Eso es todo lo que quería, hice una pausa, y luego agregué, y ayudar a Harold. Él tampoco se merecía nada de esto. Emily asintió. El abuelo Harold siempre me trató con amabilidad. Siento que su último gran viaje se esté convirtiendo en un desastre. A la mañana siguiente, mientras Emily hacía panqueques, mi teléfono se iluminó de nuevo. Correos de voz esta vez. Primero, Lori, con voz aguda y frenética: Mark, el hotel en Roma dice que no pueden registrarnos. Están exigiendo verificación de identidad. Papá está cansado. Mamá tiene hambre. Y esto es obra tuya. Segundo correo de voz, Darren gritando en el fondo. Tercer correo de voz, Harold sonando cansado: Mark, no sé qué está pasando, hijo, pero estoy seguro de que tenías tus razones. Lo resolveremos. Ese mensaje cortó más profundo que todos los demás. Porque él no se merecía esto, porque todavía me llamaba hijo incluso después de todo. Pero un solo hombre no podía cargar con otros 5 para siempre. Más tarde, cuando los niños dormían la siesta, finalmente abrí los mensajes con fotos. La primera foto mostraba a Darren usando la misma camiseta gris que había usado en el vuelo, ahora arrugada, sudorosa y claramente de hace 2 días. Su leyenda: perdieron mi equipaje. ¿Arregla esto? La segunda foto mostraba a la madre de Lori sentada en un banco cerca de la parada de autobús fuera del aeropuerto de Roma, comiendo un sándwich simple de 8 euros, con lágrimas manchando su rímel. La leyenda de Mandy decía: no vinimos todo este camino para esto. La tercera foto, bueno, esa me hizo reír. Lori había publicado una selfie con aspecto glamoroso en su historia de Instagram con la leyenda: viviendo mi mejor vida en Venecia. Pero detrás de ella en el espejo, el reflejo mostraba una pared de hostal agrietada, una litera de metal, y una cucaracha de aspecto sospechoso cerca de un respiradero. Ella trató de recortarlo pero falló. Tomé un sorbo del café de Emily y levanté una ceja. Entonces, este era el viaje de ensueño que supuestamente había arruinado. El mensaje final no era una foto. Era una alerta bancaria. Un gran cargo pendiente intentado por Lori. Cientos de euros convertidos a dólares, bloqueado debido a la retención de la cuenta. Mi mandíbula se tensó hasta que vi algo más. Una pequeña transferencia justo encima, de mí para Emily. $500 para el fondo universitario de los nietos. Con amor, papá. Había olvidado que hice eso antes de volar. Verlo allí pequeño, honesto, significativo junto al intento de gasto frenético de Lori, fue como mirar 2 versiones de mí mismo. El hombre que seguía dando hasta no tener nada, y el hombre que finalmente había elegido algo para sí mismo. Esa tarde, Emily se sentó a mi lado en el sofá mientras nos desplazábamos por fotos viejas de su infancia. Apoyó su cabeza en mi hombro, algo que no había hecho desde que era adolescente. Papá, murmuró, estoy orgullosa de ti. Finalmente te defendiste. No me defendí, dije suavemente. Simplemente dejé de permitir que me pisotearan. Ella apretó mi mano. Es lo mismo. Mientras tanto, mi teléfono seguía vibrando desde Italia. Textos, correos de voz, notas de voz. Los ignoré todos. No para ser cruel, no para castigar. Sino porque por primera vez en años, no era responsable de limpiar los desastres de otras personas. Su viaje se estaba desmoronando. Sus planes se estaban deshaciendo. Su sentido de derecho se estaba volviendo en su contra. ¿Y yo? Yo estaba sentado en un sofá en Phoenix con mi hija apoyada en mí, viendo a mi nieta dibujar familias de palitos. Por primera vez en décadas, sentí que mi vida era mía de nuevo. Para cuando volé de regreso a Cedar Rapids 2 días después, el viento frío de Iowa golpeó mi cara como una bofetada. Pero a diferencia de antes,
cuando estuve solo fuera de la puerta B7, sintiéndome humillado y descartado. Esta vez me sentí firme, arraigado, claro. Mi teléfono vibró sin parar desde el momento en que el avión tocó la pista. 8 llamadas perdidas, 3 nuevos correos de voz y más de una docena de textos, cada uno de ellos de Lori, Mandy o Darren. Lori, Mark, el hotel de Florencia nos echó. Dijeron que el pagador congeló la reserva. Llámame ahora. Mandy, papá está agotado. Hemos estado en autobuses todo el día. Arregla la autorización o te arrepentirás. Darren, amigo, vamos. Estamos atrapados de nuevo. Esto es infantil. No estaban pidiendo. Estaban ordenando. Como si yo todavía fuera la mula de carga sobre la que bromeaban en su chat grupal. Cerré el hilo de mensajes, me recosté en mi camioneta, dejé que la calefacción calentara mis manos. La siguiente parada no era casa. No era hablar con Lori. No era discutir o pelear. Era para protegerme, total, final y legalmente. Así que conduje directamente al tribunal del condado de Lynn para reunirme con la abogada que Emily recomendó, Rebecca Hallis. Rebecca estaba en sus 50 y tantos, ojos agudos, corte de pelo serio. El tipo de mujer a la que no le mientes porque verá a través de ti antes de que termines tu oración. Me estrechó la mano firmemente. Señor Ellison, siéntese. Cuénteme todo. No omita las partes feas. Así que lo hice. El viaje familiar de $45,000 que pensé que estaba pagando por Harold. La manipulación emocional que usó Lori. El boleto olvidado. La puerta B7. El chat grupal donde me llamaron peso muerto y mula de carga. La nota adhesiva en mi estantería vacía de cervezas artesanales. El congelamiento que puse en las reservas. El colapso en Roma. El hostal. Los sándwiches de 8 euros. El pánico creciente. Los intentos de gastos crecientes. La alerta bancaria mostrando a Lori tratando de sacar más dinero. Para cuando terminé, los labios de Rebecca estaban presionados en una línea fina. Señor Ellison, dijo, usted no le cortó los fondos a su esposa. Ella los sacó a usted, legalmente, emocionalmente, financieramente. Estoy empezando a darme cuenta de eso. Bien, porque lo que está describiendo no es solo falta de respeto. Es explotación. Golpeó su bolígrafo en el escritorio. Veo este patrón todo el tiempo. Uno de los cónyuges se hace el frágil o indefenso hasta que aparece el dinero, y luego de repente están bien. Parpadeé. ¿Así que no estoy loco? ¿O, eres lo opuesto? ¿Finalmente estás cuerdo? Cruzó las manos. Hablemos de los siguientes pasos. Pasamos casi una hora presentando documentación, recibos, capturas de pantalla, historial de retiros. La transferencia de uso personal no autorizada de $6,000 de Lori desde la cuenta de jubilación hecha sin mi permiso. Rebecca levantó la vista. Eso es mala conducta financiera, y en Iowa, eso importa. Entonces, ¿qué pasa después? Aseguramos sus cuentas. No la confrontas todavía. Mantienes todo limpio y legal. Hizo una pausa. ¿Me entiende, Mark? Sin emoción, sin gritos, sin grandes discursos, solo protección. Asentí. Eso es lo único que quiero. En mi camino fuera del tribunal, sentí algo que no había sentido en años. ¿Control? No venganza, no ira, no rencor, solo control sobre mi propia vida. Y ese sentimiento me llevó directamente a River Valley Credit Union, donde todo había comenzado. El vestíbulo estaba cálido en comparación con el frío exterior. La gente estaba dispersa por el área de espera. Una pareja mayor llenando una boleta de depósito. Una adolescente contando efectivo de su primer trabajo. Un hombre en overoles leyendo su teléfono. ¿Vida? Vida normal. Caminé hacia el mostrador y pregunté por Nancy Norwell, la funcionaria principal de cuentas que me había ayudado con el retiro de jubilación semanas antes. Ella salió de su oficina con sus gafas bajas en la nariz y dijo, Mark Ellison, escuché que venías. ¿Buenas noticias o malas?, pregunté. Depende de lo que quieras hacer hoy.
Dio una media sonrisa de complicidad. «Pasa». Dentro de su oficina, la luz del sol de una pequeña ventana caía sobre su escritorio, iluminando una taza de cerámica que decía la banquera más aceptable del mundo. Movió algunos papeles a un lado y me indicó que me sentara. Entonces, comenzó suavemente: «Escucho que necesitas protegerte». Asentí. «Me gustaría poner una retención de seguridad en todas las cuentas conjuntas hasta nuevo aviso. Sin retiros grandes, sin transferencias, nada sin autorización dual». Nancy tocó algunas teclas en su teclado. «¿Y qué provocó esto?». Puse la copia impresa del chat grupal frente a ella, luego el recibo del retiro de $45,000, luego el libro mayor mostrando la transferencia no autorizada de $6,000 de Lori. Sus cejas se elevaron centímetro a centímetro. «Bueno», murmuró, «en 34 años aquí, he visto mucho, pero esto». Se recostó en su silla. «Este es uno de los casos más claros de mala conducta financiera conyugal con los que me he encontrado. Así que, se puede hacer. Se hará». Escribió con la precisión de alguien que había estado protegiendo el sustento de las personas toda su carrera. «Está bien», dijo después de unos segundos. «Cuentas bloqueadas. Tu dinero está seguro». Sentí que algo dentro de mí se destensaba. Finalmente. Luego me miró por encima de los bordes de sus gafas. «Mark, ¿ya se lo has dicho?». Antes de que pudiera responder, las puertas delanteras de la cooperativa de crédito se abrieron de golpe. El sonido resonó en el vestíbulo tranquilo. Me di la vuelta y mi corazón casi se detuvo. Allí estaban, todos ellos. Lori, Mandy, Darren, arrastrando 2 maletas golpeadas con etiquetas de aeropuerto deshilachadas y una rueda rota chirriando salvajemente por el piso. Todavía llevaban su ropa de viaje de Italia. Se veían exhaustos, arrugados, con el pelo enmarañado, con desfase horario, hambrientos y furiosos. La cara de Lori se torció en el segundo en que me vio. «¿Tú, Mark?». Un par de personas en la fila se sobresaltaron y se hicieron a un lado. Ella irrumpió hacia la oficina de Nancy, empujando a un hombre que sostenía un bastón. «¿Qué hiciste? ¿Por qué no podemos retirar nada? ¿Por qué está bloqueada la cuenta?». Nancy se puso de pie con calma. «Señora, por favor baje la voz». Pero Lori estaba más allá de la razón. «Saboteaste todo nuestro viaje», chilló. «Dormimos en un hostal». «¿Un hostal?». Papá casi se desmaya cargando su equipaje 3 pisos por las escaleras. Entonces Darren intervino, apuntando con un dedo en mi dirección. «¿Crees que eres listo? ¿Crees que esto es gracioso? Perdimos el medicamento de Harold en el caos porque tuvimos que cambiar de hotel». Mi pecho se tensó. El medicamento de Harold, el que guardaba en su equipaje de mano. «Espera», dije bruscamente. «¿Dónde estaba su maleta?». Lori espetó. «El aeropuerto la retuvo porque la reserva estaba congelada y algún idiota cambió la etiqueta de su maleta. Pasamos horas tratando de encontrarla». Me congelé. Había congelado las reservas, sí, pero no había tocado el manejo de su equipaje. Entonces, ¿quién cambió la etiqueta de la maleta? Su silencio me lo dijo todo. Ella había inventado esa parte. Otra mentira. Otra manipulación. Incluso ahora. Incluso después de todo. Nancy se aclaró la garganta. «Señor Ellison, ¿desea continuar explicando lo que discutimos?». «Por favor», dije en voz baja. Así que Nancy se dirigió directamente a Lori, Mandy y Darren. «Su esposo», dijo con firmeza, «ha presentado pruebas de que pagó todo el viaje él mismo bajo la creencia de que era para un beneficio médico, familiar y que él sería incluido». Lori abrió la boca, pero Nancy levantó una mano. «Déjeme terminar». La habitación se quedó en silencio. «Además», continuó Nancy, «él tiene pruebas documentadas de burla, exclusión y retiros no autorizados de una cuenta únicamente a su nombre. Es por eso que las cuentas están bloqueadas». Lori parecía haber recibido una bofetada. «Eso es privado», balbuceó. «Él lo está tergiversando». Nancy se inclinó hacia adelante, bajando la voz.
pero afilándola como una aguja. Señora, en 34 años aquí, nunca he visto a alguien vaciar la jubilación de un hombre y luego intentar vaciar su dignidad también. Jadeos recorrieron el vestíbulo. La mandíbula de Mandy cayó. Darren murmuró algo por lo bajo. Lori parecía que podría colapsar. ¿Y yo? Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi anillo de bodas, lo giré en mi mano, una rotación lenta. Luego lo puse suavemente, en silencio, en el escritorio de Nancy, justo al lado del comprobante de retiro de $45,000. Lori lo miró como si fuera una bomba. Mark, susurró. Por favor, no hagas esto. ¿Podemos hablar? Podemos ir a casa. Y sacudí la cabeza lentamente, finalmente, completamente. Lori, dije, gasté $45,000 porque creí que estaba ayudando a tu padre. Creí que nos estaba ayudando a nosotros. Pero todo lo que realmente hice fue comprarme claridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cometí errores. Los errores, dije suavemente, no suelen venir con emojis de risa. Ella se cubrió la boca. Me volví hacia Nancy. Gracias por todo. Luego me volví hacia la salida y salí de River Valley Credit Union hacia el aire frío de Iowa que nunca se había sentido más limpio. Ni una sola vez miré atrás. Cuando salí de la cooperativa, el frío me golpeó más fuerte que antes, pero no picaba. Se sentía honesto, como el tipo de aire invernal que respiras después de que una larga tormenta finalmente se ha roto. Caminé hacia mi camioneta, abrí la puerta y me senté allí por un momento sin girar la llave. A través del estacionamiento, todavía podía ver las puertas automáticas de River Valley abriéndose y cerrándose. Imaginé a Lori adentro llorando, balbuceando, tal vez gritando, atrapada entre la ira, la humillación y la comprensión de que ya no controlaba la narrativa. Pero esa ya no era mi preocupación. Por primera vez en años, ella no era mi responsabilidad. Arranqué el motor, sintiendo el retumbar familiar de mi vieja F-150, y salí del estacionamiento. La radio estaba apagada. El mundo estaba tranquilo de una manera que no sabía que podía estarlo. Las carreteras se veían diferentes. La ciudad se veía diferente. Diablos, yo me sentía diferente. Libre, claro, estable. No fui a casa de inmediato. Mis manos giraron el volante por su cuenta y me llevaron a un lugar familiar. Puesto VFW 788. El estacionamiento estaba medio vacío. Adentro, el olor a bacalao frito, cerveza y barniz viejo me bañó como una vieja manta reconfortante. Un par de tipos estaban bebiendo cervezas en la barra. Un televisor reproducía un viejo western. Nadie estaba mirando. Tom estaba sentado en su mesa habitual hojeando una pila de revistas de caza. Cuando me vio, bajó la revista lentamente. Bueno, dijo, te ves como un hombre que acaba de tomar la decisión más inteligente de su vida. Me senté frente a él. Lo terminé, dije. Se acabó. Asintió una vez. Bien. Sin sermones, sin compasión, solo esa palabra. Luego agregó, cargaste esa carga demasiado tiempo, Mark. Es hora de dejarla. Hablamos de nada por un rato. Los jabqueyes, el clima, el precio de la gasolina, cosas ordinarias, cosas reales, cosas que me había perdido mientras pasaba años tratando de manejar las emociones de otra persona. Eventualmente, conduje a casa. La casa estaba tranquila. Verdaderamente tranquila. No tranquila tensa, no tranquila resentida, simplemente pacífica. Caminé hacia la encimera de la cocina y vi el pequeño brazalete de plata que había planeado darle a Lori en el viaje. Es curioso cómo parecía pertenecer a la vida de otra persona ahora. Lo sostuve por un segundo, luego lo dejé suavemente. No estaba enojado con el brazalete. Ni siquiera estaba enojado con Lori ya. Lo que sentía estaba más cerca de la gratitud. Porque ese viaje de $45,000 que nunca sucedió para mí, me dio una claridad que ninguna conversación podría haber dado jamás. Me hice una cena sencilla, queso asado y sopa de tomate y luego me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde una vez creí que estaba salvando mi matrimonio.
Ahora me estaba salvando a mí mismo. Mi teléfono vibró en la encimera. Un nuevo mensaje de Lori. Si no me hablas, le diré a todos que has sido inestable durante años. Este no eres tú. Necesitas ayuda. Miré el mensaje. El viejo yo habría respondido, me habría explicado, me habría defendido, habría rogado ser entendido. El nuevo yo presionó borrar. No por crueldad, por respeto propio. No iba a discutir con alguien que reescribía la realidad para adaptarla a su conveniencia. Lavé los platos, apagué la luz de la cocina y me fui a dormir. Esa noche fue la primera vez en 22 años que dormí sin sentir un nudo en el pecho. A la mañana siguiente, la luz del sol se asomó a través de las persianas. Preparé café y abrí la ventana lo suficiente para dejar entrar el aire fresco. Mi teléfono vibró de nuevo. Una solicitud de mensaje de alguien que no conocía. El nombre del remitente era Luca Moretti. La foto de perfil mostraba a un joven italiano con uniforme de hotel. Mi estómago se tensó. Abrí el mensaje. Señor Ellison, decía el mensaje, trabajo en el Hotel Valentina en Roma. Su nombre estaba en la reserva, así que sentí apropiado enviar esto. Espero que esté bien. Debajo del texto había un archivo de vídeo. Por un momento, vacilé. Luego presioné reproducir. El vídeo fue tomado desde detrás del mostrador de recepción en un hotel. El ángulo de la cámara era de una grabación de seguridad fija, pero el audio era lo suficientemente claro para escuchar todo. De inmediato, los vi. Lori, Mandy, Darren. Los tres se veían exhaustos. Pelo encrespado, ropa arrugada, quemaduras de sol por caminar afuera demasiado tiempo. Uno de los zapatos de Mandy parecía que había pisado algo desagradable en una calle romana. Lori estaba inclinada sobre el mostrador, apuntando con el dedo al recepcionista, Luca, quien estaba de pie con calma detrás del escritorio. No entiendes, gritaba ella. Pagamos por esta habitación. Nuestro suegro está enfermo. No vamos a dormir en otro hostal. El recepcionista mantuvo su tono educado. Signora, entendemos, pero la reserva está bloqueada. El pagador debe aprobar el check-in. Darren golpeó su pasaporte en el mostrador. ¿Sabes cuánto pagamos por esto? Podías escuchar el sentido de derecho goteando de la palabra pagamos. Luca no se inmutó. En cambio, tocó algunas teclas en su computadora, luego giró suavemente la pantalla hacia ellos. Con zoom estaba mi nombre. Pagador, Mark Ellison. Ninguna transferencia para un abogado. La cara de Lori se quedó sin color. El recepcionista, claramente conteniendo su irritación, se arregló la corbata y miró directamente a la cámara, directo a la lente como si me hablara a mí. En realidad, señor, le dijo a Darren, usted no pagó nada. Un tal señor Mark Ellison pagó. Luego entregó la línea para la que no estaba preparado, y nos pidió que le dijéramos, disfruten del hostal. Detrás de Lori, dos turistas que pasaban resoplaron de risa. Alguien susurró, uff. Mandy se cubrió la cara con las manos. Darren miró la pantalla como si lo hubiera traicionado personalmente. Lori parecía que sus huesos se habían convertido en polvo. El vídeo terminó. No me reí, no en voz alta de todos modos. Solo un pequeño resoplido de incredulidad y tal vez alivio, porque ya no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad, la realidad, las consecuencias finalmente aterrizando donde pertenecían. Dejé el teléfono en la mesa junto a mi taza de café y dejé escapar un largo suspiro. Se sintió como exhalar 22 años en un solo momento. Caminé hacia el buzón más tarde esa tarde. Adentro estaba la pila habitual, facturas, un folleto del supermercado y una carta de Emily. Pero escondido entre ellos había un dibujo en crayón. Figuras de palitos tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante. Yo, Emily, sus hijos. Arriba, con letra temblorosa, el abuelo Mark es feliz. Lo pegué en el refrigerador justo al nivel de los ojos. Y por primera vez en décadas, se sintió verdadero. Esa tarde, me senté en el porche delantero con una taza de café, viendo a los niños del vecindario andar en patinetas por la acera. Un golden retriever ladró en algún lugar de la cuadra.
Un vecino saludó mientras empujaba su bote de basura a la acera. Vida normal. Vida hermosa. Una vida que había estado demasiado ocupado tratando de arreglar la felicidad de otra persona para disfrutar. El cielo se estaba volviendo naranja cuando finalmente dije las palabras en voz alta. En voz baja pero con firmeza. Solía pensar que el silencio era debilidad. Resulta que cuando tienes el recibo, el silencio es la venganza más ruidosa de todas. Si estás escuchando esto y tienes más de 55 años y alguien alguna vez te hizo sentir pequeño, inútil o invisible, quiero que escuches esto, no lo eres. Nunca lo fuiste. Y nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Si mi historia significó algo para ti, quédate cerca. La próxima semana tengo otra. Esta vez sobre una viuda, un hijastro codicioso y una póliza de seguro de vida por valor de $320,000. No querrás perdértelo.